Bueno, hoy vamos a meternos en el mundo de la astronomía y para eso os he traído a Francisco José Galindo, que bueno, estudió física en la Autónoma y está a punto de defender la tesis. Estábamos hablando ahora y me decía que si en marzo, bueno, probablemente antes de junio, pues ya defienda su tesis y empiece la andadura, no, postdoctoral. Y su tesis versa sobre algo bastante interesante, que es la edad de las estrellas, pero bueno, eso si acaso lo dejamos para otro momento, porque si no nos vamos a liar muchísimo con todo, ¿no? Él ha sido, bueno, en estos momentos es operador del Observatorio de Astrofísica de Javalambre, pero ha trabajado como astrónomo también en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma y en la sección de astrobiología del Observatorio de Villafranca del Castillo. Yo, lo de la astrobiología creo que es algo que nos interesa a todos muchísimo, así que yo te emplazo para dentro de un tiempo, cuando tú lo consideres, que nos vengas a hablar de astrobiología y sobre todo también de tu experiencia. ¿De acuerdo? Pues nada más, os dejo con él y espero que disfrutemos pues mucho de todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero quería daros las gracias a Juan Carlos y a Eduardo por permitirme venir aquí y daros estas notas, ¿no? Eso, y en segundo lugar, quiero daros las gracias a todos vosotros bueno, porque estéis aquí esta tarde. Cuando me contactó Juan Carlos y me dijo, por favor, ¿puedes dar una charla relacionada con la astronomía? Y dije, madre mía. Astronomía, digo, astronomía en San Lorenzo del Escorial, digo, guau, guau, que yo me gustó, dije, pero ¿qué les voy a contar yo a estas personas? Si San Lorenzo del Escorial, a lo mejor no sé, empecé a indagar y San Lorenzo del Escorial ya por sí misma tiene mucho abolengo en relación de la astronomía. ¿Por qué? Porque ya en tiempos de Felipe II, se preocupó de que fuera un centro astronómico así hablando con, con la visión de hoy, no, pero sí se preocupó de que viniesen muchos matemáticos, en aquella época astrólogos, que estaba relacionado con la astronomía, para el estudio de los fenómenos del cielo. Y reunió a mucha gente allí. De hecho, bueno, aquí tenemos una esfera armilar. Y se utilizaba todo esto, ¿por qué? Porque era importante en aquella época para medir los tiempos y para medir las distancias. Conocer los tiempos y conocer las distancias te daba una ventaja frente a otras potencias y y otros rivales para el imperio. Entonces, se preocupó muy mucho de reunir a gente bueno, en la biblioteca y en los centros asociados. Esto ayer, pero, bueno, ayer hablando en términos generales, pero a día de hoy, ¿qué tiene que ver San Lorenzo del Escorial con la astronomía? Bueno, debido al emplazamiento que tiene, hay diversas localidades alrededor que están muy relacionadas con la astronomía. Tenemos, por ejemplo, la localidad de Fresnedillas de Oliva. ¿Alguien sabe algo de Fresnedillas de Oliva? Bueno, pues Fresnedillas de Oliva fue la primera instalación que se puso para el seguimiento de satélites por parte de la Agencia Americana del Espacio, la NASA, para hacer el seguimiento de diversas misiones. Cuando alrededor de, no sé exactamente, 1970, la dejaron en desuso y se movieron al complejo de Robledo de Chabela. ¿Hay alguien de Robledo de Chabela? O sea, conocéis el complejo de comunicaciones. Pues ese fue fundado por la NASA para el seguimiento de diversas misiones espaciales.
y estaciones que se lanzaban. Después, un poquito ya es cruzando lo que viene siendo la cordillera, la sierra, tenemos la estación de seguimiento de satélites del espacio profundo de Cebreros. ¿Hay alguien de Cebreros? Anda, también hay de Cebreros. Tenemos a alguien de Cebreros. Pues, a imagen y semejanza de la agencia americana, la Agencia Espacial Europea también puso una antena para hacer el seguimiento de sus misiones. Y, paralelamente, ya en 1977 y en el 79, en Villanueva de la Cañada, Villafranca del Castillo, se erigió un centro para hacer el seguimiento de un telescopio espacial. ¿Y por qué se erigió ahí? Y bueno, ¿y por qué se han erigido ahí todas estas antenas? Porque los americanos, los Estados Unidos, lo que les interesaba era cubrir las 24 horas de todo el día que apuntasen a los diferentes telescopios o misiones espaciales. Entonces, en suelo americano tenían una estación con antenas, tenían otra estación con antenas en Australia y claro, les faltaba un punto entre medias para cubrir las 24 horas. Y se fijaron en España. Y en concreto en esta zona, que estaba cerca de lo que venía siendo la capital, para motivos logísticos, pero también que fuera lo suficientemente pura y sin contaminar a nivel de radiaciones electromagnéticas. Entonces hemos visto que San Lorenzo del Escorial está en plena pomada, hablando así un poco de lo que es la astronomía hoy en día. Entonces, después de esta introducción, he estructurado esta charla bueno, en este paseo en tres partes, ¿no? La primera, vamos a ver la astronomía del ayer y al hoy, ¿no? Vamos a ver cómo se hacía astronomía en la época aproximadamente de Felipe II, un poquito antes, hasta llegar a esas antenas que hemos visto que tienen algunos oyentes en Robledo, otros en Cebreros, ver qué se hace ahí. Entonces vamos a hacer un paseo hasta llegar al día de hoy y ver qué tenemos en nuestro territorio, así someramente. Después una segunda parte, la vida del astrónomo de hoy en día, cómo sería. Quiero haceros partícipes de este trabajo tan bonito y a la vez tan peculiar, porque hay que estar, yo creo que un poco mal de la cabeza, ¿no? Porque eso de vivir de noche. Y una tercera parte, de ver algunos hitos que hemos conseguido la humanidad hoy en día y en nuestro territorio. Entonces os pido por favor que me acompañéis en este paseo. Entonces vamos a empezar con la astronomía del ayer al hoy. No pretendo ser completo, sino dar algunas pinceladas y que nos quedemos con algunas cosas, ¿no? De qué era lo que se hacía. Entonces, la astronomía del ayer se basaba en observar el cielo por la noche, no tenían electricidad, con instrumentos como este sextante que vemos aquí, con midiendo posiciones entre estrellas, ángulos, en qué tiempo aparecían, cuándo se ponían, y entonces ir afinando para tener unos cálculos y poder predecir cuándo volvían a salir, en qué zonas geográficas ocurrían y predecir pues otros eventos a nivel de pues, como eclipses. A día de hoy tenemos grandes instalaciones como esta que vemos del Roque de los Muchachos, donde vemos aquí, se ve por curiosidad, se ve el... Ah, genial, genial. Donde aquí vemos el telescopio William Herschel, es un telescopio óptico infrarrojo de 4,2 metros. Aquí vemos la torre solar sueca. Esta se dedica a observar el Sol, también hay astrónomos de día. Los que se dedican a observar el Sol son astrónomos de día y con otros telescopios. Este es uno chiquitín, este es el Mercator de 1,2 metros, este es el Isaac Newton. Aquí he pasado yo muchas noches con 2,5 metros y esto es un telescopio auxiliar que sirve para
para medir y caracterizar el cielo. Y instalaciones, están instalaciones que tenemos en la Tierra, en las montañas, y después instalaciones o satélites, telescopios espaciales, como es este de la misión espacial Gaia, que ha lanzado la Agencia Espacial Europea para medir las distancias y los movimientos de las estrellas de toda nuestra galaxia y de algunas estrellas más brillantes de fuera de nuestra galaxia. Entonces vamos a dar un paseo desde los sextantes hasta estas instalaciones maravillosas y ultra sofisticadas. Entonces voy a empezar con Ulugh Beg. ¿Quién es Ulugh Beg? ¿Alguien le suena a Ulugh Beg? Bueno, pues he escogido este señor. Este fue un sultán que construyó un observatorio en Samarcanda. ¿Alguien sabe dónde está Samarcanda? Sí, yo lo he tenido que mirar porque no lo sabía. En Uzbekistán. Y este hombre tenía muchas inquietudes matemáticas. Ahí va, que me he movido para atrás. El Islam en aquella época tenía muchas inquietudes matemáticas y astronómicas. De hecho, muchos de los nombres de las estrellas provienen vamos, del Islam, de los musulmanes. Por ejemplo, ¿alguien se sabe alguna? No. ¿No? Albireo, Alcione. Son estrellas, nombres de las estrellas que vienen de época de los musulmanes. Había otra que no. eh, Aldebarán. Aldebarán era otra. Entonces este hombre le picaba mucho el gusanillo y desde 1437 hasta 1457, 60 construyó muchos instrumentos. Por instrumentos no hablo de telescopios, todavía no existían. Hablo de sextantes. Este sextante medía como una finca de pisos de 3 metros de altura, de 3 pisos, y se dedicó a medir las posiciones de los astros. Este hombre estaba tan dedicado este sultán estaba tan dedicado a la ciencia que desgraciadamente no estaba pendiente de gobernar el país. Y entonces su hijo, creo que fue su hijo, le, le mató, hablando claro. Pero dejó sus cálculos y todas esas tablas en un compendio llamado Cirji Sultani y fueron tablas que incluso midieron la eclíptica, es decir, la inclinación de la órbita del, del Sol con la Tierra. Bueno, claramente nos movemos, pero en aquella época no se sabía, nos movemos alrededor del Sol, con una precisión mejor que la de Copérnico. El observatorio que atrajo a mucha gente de Asia en aquella época lo destruyó su hijo, quedó sepultado y hasta principios del siglo, hasta 1904, no lo volvieron a descubrir. Aquí hay una imagen de lo que sería la parte de arriba, porque los instrumentos, los sextantes, cuadrantes, en este caso es más bien un cuadrante porque es un cuarto de circunferencia, como vemos. Si juntamos cuatro haríamos la circunferencia. Estaban enterrados para evitar terremotos y para que no se estropease. Entonces, esta es una imagen a día de hoy que lo han recuperado. Y después de Uruk-Bek y de sus cálculos, voy a pasar al último gran matemático antes del telescopio. Este también hay que destacarlo. Tycho Brahe. Tycho Brahe era un Nobel, un Nobel no, me he equivocado, un noble danés que convenció al rey de aquella época para decirle, oye, mira, aquí hay una islita, la isla de Ven, en el estrecho de Sund, esto hoy en día es Suecia, cédemela que voy a hacer muchas mediciones que te van a ser muy importantes para saber cuándo hay
un eclipse, te va a venir muy bien para que sigas gobernando y te voy a dar todos estos conocimientos. Y entonces le conquistó, por así decirlo, y entonces se dedicó a construir en esta islita, construyó dos observatorios, a falta de uno o dos. Aquí vemos una imagen, un dibujo de aquella época del cuadrante con el propio Tycho Brahe y estuvo midiendo, si Ulugh estuvo 10 años, este estuvo midiendo 20 años. Hizo unas mediciones bárbaras hasta que también se enfadó con el rey de turno que cambió y entonces pues le dijo, la isla ya no es tuya y la destruyó. ¿Qué pasó? Que Tycho Brahe cogió sus cálculos y porque era de armas tomar. Tycho Brahe en su juventud se peleó con un colega cuando era estudiante y le rebanó la nariz. Le conocía a todo el mundo porque llevaba una nariz en aquella época de metal, de platino. Llevaba una nariz de platino el hombre. O sea, era terrible. Digo, entonces, ¿a dónde se va? Pues se va con el sobrino de Felipe II, que era Rodolfo II, que estaba en Praga. Rodolfo II estuvo viviendo aquí en la corte con su tío y de ahí adquirió muchos conocimientos de la biblioteca del Escorial y de toda la gente que pasaba. Entonces Rodolfo II, que ahora estaba en Praga, era el emperador. Pues viene Tycho Brahe con sus cálculos y le dice, mira lo que tengo, y le nombra matemático imperial. Le nombra matemático imperial y en un banquete real, pues se dice, esto no sé si es leyenda, yo no estaba allí para corroborarlo, pero se dice que le explotó la vejiga por aguantarse. Entonces, si alguien tiene ganas de ir al baño, que vaya, sin ningún problema. No queremos hacer un Tycho Brahe de nuevo. Y entonces, pues bueno, allí, antes de morir, en la corte, le contratan como matemático imperial y conoce al joven Johannes Kepler, que le enseña todos sus cálculos. Y Johannes Kepler, pues, con la teoría de Copérnico, también Tycho Brahe tiene su propia teoría de cómo están dispuestos los planetas. Pues Johannes Kepler, con todos esos cálculos, al final lo que hace es que también recapitula todos los cálculos y además sigue, porque él ya, pero ya lo veremos ahora después, usando también el telescopio, actualiza las medidas, actualiza no, aumenta el número de medidas y hace las tablas rudolfinas. Con los datos de Tycho y sobre todo con los datos de Tycho, que era un observador, pero vamos, increíble, lo que hace Kepler es que enumera las tres leyes de Kepler, que son las tres leyes del movimiento, de tal manera que cuadra el movimiento de los planetas alrededor del Sol y es un avance tremendo para la astronomía de aquella época. Todo esto, Kepler digamos, vive entre medias de lo que es el siguiente avance, que vamos a ver, que es el telescopio. Kepler ya hay una parte que la hace sin telescopio, pero también empieza a utilizar el telescopio para hacer algunas medidas. El siguiente paso que vamos a dar es el telescopio. El telescopio, más o menos a partir del 1608-1607, en los Países Bajos, en Holanda, como era una zona de mucho comercio, pues se oyen rumores de que empiezan a ver un aparatito que sirve para ver cuándo vienen los barcos de lejos, que sirve para ver si vienen piratas. Y la primera patente que se da es para Jan Lippershey en los Países Bajos. Hay controversias de si de verdad este hombre fue el primero, pero sí es el primero en pedir una patente. Entonces, Galileo, que le llegan todas estas novedades, le dicen, oye, Galileo, están creando telescopios que sirven. Y Galileo le vende a, estaba en aquella época en la República de Venecia, a los políticos de turno, le dice, Buah, esto te va a venir fenomenal, tal.
Y entonces, por un lado, él los utiliza para observar el cielo y por otro lado, para recibir dinero bueno, de las clases políticas de aquella época. Este es el telescopio con el que miró Galileo, dista mucho de las grandes cúpulas que hemos visto antes o de las grandes antenas que también sirven para medir y mirar el cosmos. Y entonces lo que hace Galileo es que empieza a observar, empieza a producir sus propios telescopios. En aquella época no había tanta especialización y uno era autodidacta. Y entonces ve la Luna, las diferentes fases de la Luna, y lo que es increíble es que ve que alrededor de Júpiter hay cuatro estrellitas, que no eran estrellitas, eran los satélites de Júpiter, los satélites galileanos. De esta manera, pues cambia un poco el paradigma, lo publica en el Sidereus Nuncios y después, esto es un punto y aparte en la charla, se podría explicar del proceso a Galileo, eso da para varias charlas, para varias tesis doctorales, pero nos vamos a quedar aquí. Con Galileo ya se empieza a utilizar lo que es el telescopio. Hubo muchos avances en el telescopio, muchísimos. eh, Cada vez se hacen más grandes, más grandes, más grandes. Entre ellos destacar los hermanos Herschel, era un músico que se va a Inglaterra y cada vez construye telescopios más grandes, pero el hito que quiero marcar es el de la fotografía. Es decir, ya no basta con ver el cosmos, sino dejarlo registrado para que yo pueda enseñar a otra persona lo que he visto. Entonces, John Draper, que era un inglés, que se afinca en Estados Unidos, pues hace la primera fotografía, esto es un daguerrotipo de la Luna. Eh, Su hijo y también la nieta después fueron una estirpe de astrónomos, pues su hijo Henry Draper lo que hace es, un poquito más tarde, 40 años después aproximadamente, la primera imagen de la nebulosa de Orión, con una exposición de 50 minutos. Es decir, ya queda registrado para que otras personas lo puedan ver. ¿Qué ocurre? Que las placas fotográficas pues tenían ciertos problemas, ¿no? Había que estar cambiándolas, no tenían tanta sensibilidad, hasta la siguiente revolución. Que la siguiente revolución ocurre aproximadamente en los 70, que es el CCD, la revolución de la imagen digital. Hoy en día aquí, creo que todos en esta sala tenemos un CCD en el bolsillo o en el bolso. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Cada móvil, hoy cuando hacemos fotos con el móvil, todos tienen un CCD, que lo inventaron estos hombres, Smith y Boyd, pues no de casualidad, lo que querían es que las computadoras de aquella época aumentasen la capacidad de cálculo. Pero se dieron cuenta que, aparte de aumentar la capacidad de cálculo, lo que se aumentaba se crearon estos dispositivos que lo que hacían eran sensibles a la luz óptica. Y ya existía la NASA y ya existían observatorios, sí, existían observatorios de hace tiempo. Bueno, los hemos visto que existían observatorios desde la antigüedad, pero observatorios con telescopios, quería decir. Entonces se dieron cuenta que, ¿qué ocurre si ponemos una placa CCD, una CCD en lugar de una placa fotográfica, que hay que irlas cambiando? Hay que ir poniendo, hay que retirarla, después hay que analizarla. De esta manera ponemos un CCD y gracias a la electrónica y a la electricidad lo convertimos en una señal y podemos manejar todos esos datos de manera informática. Entonces, en el 84, Smith de la NASA y Terrell de Arizona, no, del JPL, que depende de la NASA, se les ocurrió poner un CCD detrás de un telescopio y lo que tomaron era la primera foto de una estrella, esta es Beta Pictoris, lo que hicieron fue tapar la estrella y se dieron cuenta que alrededor de la estrella tenía un disco.
Esto fue una revolución y posteriormente se ha ido estudiando cada vez más y más y más este disco y se comprobó que efectivamente ha sido toda una revolución y que las estrellas, si son jóvenes, tienen discos. Pero esto es otra cosa aparte. Hoy en día ya no se tiene una CCD. Aquí muestro una cámara que tiene millones y millones de píxeles. Esta es la cámara más grande, es del observatorio Vera Rubin, que está en Chile, en el hemisferio sur, la que le han puesto los Estados Unidos, y que hará imágenes pues, de 3 grados del cielo. Esto, tantos CCDs requieren una potencia de cálculo y una potencia de archivo enorme. Entonces, una vez que hemos visto hasta la revolución de la imagen digital y hemos visto varios de los puntos, el siguiente paso es, bueno, ahora que no hace falta, que tenemos todo informatizado mediante computadoras, podemos lanzar una sonda o podemos lanzar un telescopio porque no hay que ir a cambiar las placas fotográficas al espacio. Entonces se idearon, primero hicieron varias pruebas. La primera sonda que se lanzó fue por los soviéticos, el Sputnik 1. Ahí empezó una guerra por la conquista del espacio, en términos políticos, pero a nivel científico se dieron cuenta que si en lugar de lanzar sondas para el control del espacio, se lanzaban sondas con telescopios, se podía observar el espacio y eliminar el problema de la atmósfera. Entonces, pues la empezaron a lanzar telescopios y telescopios con CCDs. En este caso, es un telescopio sin CCD con un dispositivo intermedio que es el International Ultraviolet Explorer. Fue uno de los primeros telescopios u observatorios espaciales. Hubo antes algunas misiones que midieron cosas en el espacio, pero fue el primer misión espacial propiamente dicha, que fue una colaboración entre la NASA, la Agencia del Espacio inglesa y la incipiente Agencia Espacial Europea, que gracias a este telescopio se creó la estación de seguimiento de satélites de Villafranca del Castillo. Entonces, con este pequeño paseo y con estos puntos clave, vamos a ver qué hay, qué hay en España, qué observatorios tenemos en España. Hemos visto que alrededor del San Lorenzo del Escorial tenemos Villanueva de la Cañada, que es un centro de seguimientos, pero a nivel estatal hay más observatorios. Se han agrupado bajo infraestructuras científicas y técnicas singulares. Aparte de observatorios y telescopios, hay otro tipo de infraestructuras, como puede ser la flota que hay en la Antártida para el estudio de la Antártida. Después hay también en Andalucía para el estudio solar, pero bueno, he tomado este mapa a nivel ilustrativo. Si hay alguno que queréis, pues indagar, podéis buscar las ICTS que hay, pero voy a ilustrar cuáles son los observatorios para que nos quede un poco claro para mañana, cuando nos tomemos el café, poder decir cuáles son los observatorios más importantes que tenemos, porque eh, gracias a el Sol y a la disposición geográfica que tenemos, España es una potencia a nivel de observatorios y a nivel de telescopios. Entonces, mostrar de nuevo la Agencia Espacial Europea, que está en Villanueva de la Cañada, el ESAC, no es una ICTS, pero aquí se llevan a cabo las misiones científicas de la ESA, la organización y el archivado de los datos, que es muy importante. Más que nada es un poco hacer lo mismo que hizo en su día Ulugh Beg con sus tablas, las tablas rudolfinas de Johannes Kepler, y para que lo podamos heredar la humanidad posteriormente. Y además es que suelen ser valiosas, se pueden descubrir nuevas cosas. Después tenemos en el Pico de Veleta una radioantena de 30 metros. Eh, esta de antena no fue idea española, fue idea de los franceses y de los alemanes, que pusieron una antena y entonces se unieron con los españoles y han puesto
esta antena que sirve para medir la radiación de microondas. Sirven para ver nubes y galaxias, las nubes de las galaxias eh, interestelares, y puede observar tanto de día como de noche. Es una de las peculiaridades. Después tenemos en Calar Alto. Calar Alto está en la Sierra de los Filabres, en Almería, el observatorio formado por 5 telescopios. Los más importantes son los tres más grandes, uno de 3,5 metros, uno de 2,2 y uno de 1,23 metros. El espejo. En Calar Alto le guardo mucho cariño porque fue la primera vez que fui a observar y fue una idea de los alemanes. A día de hoy es el telescopio óptico más grande que hay en la Europa continental. Actualmente se dedican a medir mapeos de galaxias y descubrir planetas en otras estrellas. Por otro lado están los observatorios de Canarias. Los observatorios de Canarias hay dos. Está el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma, donde podemos comprobar que hay muchísimos telescopios que están puestos por diferentes consorcios de diferentes países. Aquí está el chiquitín, que es el más alto, el telescopio nórdico, que lo muestro el primero porque estuve trabajando allí y le guardo también muchísimo cariño. Aprendí muchas cosas. El telescopio MAGIC, que sirve para medir los eventos más energéticos del universo. Aquí también estuve trabajando. El William Herschel, que es propiedad de los ingleses, su hermano pequeñito, que es el Isaac Newton, que toma el nombre de Newton, y la torre solar sueca. Aquí también, pero está más para acá, está el Gran Telescopio de Canarias, que es el telescopio más grande del mundo mundial, como diría Manolito Gafotas, del mundo mundial, con 10,4 metros. Tiene un espejo formado por muchos espejos chiquititos, segmentados se dice. Este lo construyó, es tecnología española, con un poco de ayuda de Florida y de México, y está el observatorio del Teide. Aquí vemos el Teide con diferentes telescopios. También está el observatorio de Lleves, este nos pilla más cerquita. Lleves es una localidad cerca de Guadalajara, tiene una radioantena que, en combinación con otras antenas de Portugal y del resto del mundo, se combinan para hacer mediciones más potentes, y también se dedican a la instrumentación en radioastronomía. Y por último está el Observatorio Astrofísico de Javalambre, que es donde trabajo hoy en día, con dos telescopios de gran campo. De gran campo significa que cada imagen que toma una panorámica. Es decir, cuando hacemos una panorámica con el móvil, pues estos hacen algo parecido. Y con estos telescopios, pues bueno, estoy jugando últimamente bastante. Y ya hemos visto los diferentes telescopios, ¿no? Que los diferentes observatorios, telescopios, que los más importantes que tenemos en España. Hay alguno más pequeño por ahí perdido, en el Montsec, por ejemplo, pero son los más importantes. Entonces, ahora lo que quiero contar es que un observatorio ya no es, o un telescopio ya no es como la época de Galileo, que pules tú tu propia lente y te pones a mirar el cosmos. Hoy en día está organizado, debido a la especialización y al desarrollo tecnológico que hay, pues está repartido el telescopio, el trabajo bueno, hay diferentes profesiones que trabajan para un telescopio o un observatorio. En primer lugar, tiene que haber un grupo de recursos humanos. Esto lo cuento un poco para que sepamos cómo funciona hoy en día. Grupo de recursos humanos y de administración que se dedican a gestionar los recursos. Después, como los observatorios suelen estar aislados para que no haya contaminación y en sitios altos, tanto lumínica hoy en día, y a nivel de la atmósfera, para evitar que la atmósfera atenúe la luz que nos llega, pues suelen estar en la cima de montañas. Y entonces hay que llevar pues infraestructura tanto de comida, de electricidad,
de agua potable, después vaciar ese agua también, porque claro, hay gente que vive allí, mantenimiento de limpieza, la gente se queda a dormir también, dormimos de día. Entonces tiene que haber un grupo de mantenimiento. Después también, a nivel dentro del telescopio, tiene que haber un equipo de ingeniería que se dedique a manejar varios aspectos. Por ejemplo, hemos visto que las cámaras funcionan con CCDs. Entonces, un equipo de electrónica, un equipo de ingeniería óptica que se dedique a mantener las lentes, los espejos en perfecto estado, un equipo de ingeniería mecánica para que la cúpula y el propio telescopio se mueva lo más fino posible para que no se vean imágenes borrosas o movidas. Y como hoy en día todo está informatizado, pues un equipo de informática de tal manera que podamos mandar toda esta información a través de computadoras y ordenadores. Todo esto para que al final haya un grupo de astrónomos, operadores de telescopio, que se dediquen a tomar imágenes por la noche. Paréntesis, si nos dedicamos a mirar el sol, los tomaremos por el día, porque claro, el sol no aparece por la noche, para tomar el fin último, que es tomar imágenes, tomar datos para realizar investigaciones del cosmos. También quisiera comentar que últimamente, en esto los Estados Unidos siempre van un paso por delante, se han organizado grupos de divulgación para dar a conocer cómo funciona el telescopio y los resultados, porque al final todo el mundo conocía a la NASA aquí, ¿a que sí? Pero la ESA la conocíamos todos, sí, también. Bien, bien. Entonces vamos mejorando. Y esto sería en un telescopio de tierra, pero también últimamente estamos lanzando, bueno, últimamente, ya llevamos más de medio siglo lanzando telescopios espaciales. Los grupos suelen ser parecidos, la única diferencia que hay, pues no vamos a observar al espacio, no vamos a tomar datos al espacio. Lo que suele haber es un grupo de ingeniería para lanzar el telescopio en órbita, la ingeniería aeronáutica, y grupos de ingeniería aeroespacial para mantener el telescopio en órbita y grupos de ingeniería de telecomunicaciones para enviar y recibir la información que nos interesa. También suele haber un grupo de ingeniería para mantener fríos los detectores, pero vamos, quería mostraros aquí cómo la especialización ha dado lugar a diferentes profesiones dentro de lo que es un observatorio y un telescopio. Entonces ya con esto hemos visto lo que es un poco, hemos dado un paseo de lo que era la época de observar a ojo, ¿no? Y ver las estrellas, calcular sus posiciones, las efemérides, a lo que es al día de hoy, que, bueno, también se siguen calculando efemérides, pero hay una especialización muy alta y se requiere de un grupo humano y profesional de trabajo muy amplio. Entonces, ahora quiero haceros partícipes de lo que sería un día o una noche, en mi caso, eh, de trabajo. ¿Cómo cómo creéis que se observa? ¿Como este hombre el astrónomo de Johannes Vermeer o como aquí está Newell observando, mirando por un ocular? Aquí es el telescopio Isaac Newton que antiguamente se observaba. Aquí hay un hombrecillo tumbado, mirando por el ocular. ¿Qué es lo más cercano a cómo observamos hoy en día? ¿El astrónomo de Vermeer o mirando por el ocular? El Ni- portátil. ninguna de las dos. Bien, bien. Ninguna de las dos y el portátil. Bien, efectivamente. Aquí os muestro una imagen mía, un astrónomo moderno. Bueno, esto es una sala de control del telescopio Isaac Newton y la mayoría de las observaciones se llevan a cabo a través de una sala de control donde está monitorizado todo y vamos dando órdenes. Esta pantalla sirve para tapar el telescopio y que no le entre luz, pero el telescopio lo tendríamos al otro lado.
Esto sería un astrónomo moderno. Esta foto la tomé una noche que estaba observando. Esta sala de control es bastante antigua, es de los años 80, pero funcionaba a la perfección. Hoy en día la están cambiando porque va a llegar un instrumento para la caza de exoplanetas. Exoplanetas son planetas alrededor de otras estrellas. Entonces, esto es un astrónomo moderno. Pues a partir de aquí vamos a dar un paseo para ver cómo es un día o una noche en la observación y todos los pasos que hay que dar. Entonces, antes de observar, lo que se hace es que los telescopios, hay que observar algo. No se va un día y dices, ay, pues hoy voy a observar Andrómeda, o hoy me apetece observar galaxias. No, no. Los telescopios lo que hacen llamadas de tiempo, de observación. Entonces suele haber una o dos por año. Entonces lo que se hace es que se manda a toda la comunidad astronómica una llamada de, bueno, ¿quién quiere solicitar tiempo? Estos son los instrumentos que tenemos. Y entonces, en función de los objetivos científicos que queramos, pues iremos a observar a un telescopio o a otro. Entonces, preparamos una propuesta, es decir, ¿qué queremos investigar? Los investigadores hacen un estudio y mandan esta propuesta con una fecha límite. Aquí os muestro un ejemplo de una propuesta, mi primera propuesta de observación, que me dieron tiempo para observar, y es una propuesta para el Centro Astronómico Hispano-Alemán, para Calar Alto, y en ella pues pedía tiempo para medir objetos de muy baja masa en cúmulos abiertos. Era para medir la edad de las estrellas. Entonces aquí la mandé con mi director de tesis y mandamos esta propuesta. Mandamos esta propuesta y una vez que se manda la propuesta, ¿qué es lo que ocurre? Los investigadores esperan cierto tiempo, pero el telescopio tiene un comité de expertos a nivel de las diferentes ramas de la astronomía que hay. Típicamente hay pues expertos del sistema solar que se dedican a los planetas del sistema solar o asteroides alrededor del sistema solar que vienen, otro que es un experto en estrellas, después un experto en galaxias y un experto en cosmología. Son las grandes ramas que tenemos de la astronomía. Puede haber más ramas, más especialidades, pero dependiendo del telescopio, pero bueno, a grandes rasgos hay estos tipos. Y después puede haber también especialistas en la instrumentación, dependiendo de lo sofisticado que sea el instrumento. Hay instrumentos más sofisticados, otros que son más simples. Bueno, entonces se reúne este comité de expertos y deciden, entre todas las propuestas, pues dan un baremo. Entonces se lo hacen saber al telescopio y al investigador principal. Entonces aquí muestro la primera carta que me mandó el responsable del comité y me comentó bueno, que había recibido tiempo. Yo me puse muy contento, vamos, me grité de alegría, hasta se me saltó una lagrimilla porque quería que no me iban a dar el tiempo. Y el comité también se lo manda al propio telescopio para que planifique entre todas las observaciones que han sido concedidas y en función de la planificación y de los instrumentos que tenga disponibles y también del propio calendario, pues organiza la planificación. Entonces, el siguiente paso es el investigador tiene que organizar. Hay diferentes formas de observar los telescopios. En algunos casos, el investigador va al telescopio a observar, donde le espera la propia plantilla del telescopio, que somos especialistas en el telescopio y en la instrumentación, entonces le ayudamos a observar. En otros casos, el investigador recibe un entrenamiento porque está todo muy informatizado y no es necesario, y en otros casos es tan sofisticadas las observaciones que las hacemos la propia plantilla. El astrónomo
de soporte o astrónomo técnico y o el operador. Entonces, si, si el investigador, perdón, viaja, tiene que organizar el viaje, se pone en contacto con el observatorio, hay diferentes aplicaciones, entonces se organiza el viaje. Puede que haya pedido tiempo en Hawái, que en Hawái no hay telescopios, y le hayan dado tiempo en Hawái. Entonces tiene que organizar el viaje con mucha antelación, porque no es nada fácil ir hasta allí. Ir en varios vuelos, después organizar algún taxi y no solo eso, también tiene que preparar las observaciones. Es decir, el tiempo en el telescopio, una vez que llega la noche, tenemos que tener todo preparado. No se puede perder tiempo. El tiempo es oro, que se dice. Entonces tenemos que preparar qué es lo que vamos a observar con antelación. Mandárselo también al telescopio y a nuestros compañeros que estén, en mi caso el operador o el astrónomo técnico, para que nos ayude. Está todo informatizado y aquí vemos una imagen de lo que viene siendo una base de datos con toda la información y aquí una carta del cielo para saber a qué objeto vamos a apuntar. En este caso, quería observar un espectro de dos fuentes, que es una es esta, M3917 y M3916, a la vez. Y entonces había que colocar el instrumento de una manera especial y precisa. Entonces esto no se le puede llegar y decir al astrónomo 5 minutos antes, por la noche, oye, que lo vamos a observar a la 1 de la mañana y vamos a... No, 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 no. Esto tiene que estar estudiado y a qué horas. ¿Por qué? Porque si no se pierde tiempo por la noche. Entonces, bueno, ya tenemos preparado esto y entonces llega subir al observatorio. Hemos llegado lo que viene siendo a las oficinas del telescopio, que suelen estar no en el observatorio, suelen estar a nivel del mar, más abajo, y tanto si somos investigadores y si somos el astrónomo de plantilla o el operador, vamos a empezar a subir. Es importante subir con suficiente tiempo. Aquí viene viene lo interesante. Los observatorios suelen estar en sitios remotos, entonces puede ocurrir cualquier cosa. Aquí muestro una colección de fotografías de situaciones que me han ocurrido. La primera fue un desprendimiento y entonces, en este caso, no pudimos pasar, pero con mucho cuidado, pero hay que ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si vamos a toda pastilla, nos damos vamos, que tenemos un accidente. En otros casos ha habido situaciones de alerta por lluvias, de no ver nada, y entonces había que ir con mucho cuidado. En otras ocasiones niebla y en otras ocasiones nieve. Entonces subir al observatorio hay que subir con mucha antelación para evitar cualquier percance. Típicamente, si vamos a observar un día como hoy, que se hace de noche a las 7 se está ocultando el sol, sí, sí, que desaparece, pues deberíamos de subir a las 12. A las 12, a las 11 de la mañana, empezar a subir y dependiendo de cuánto se tarde para estar a las 12. ¿A las 12 por qué? Porque hemos llegado, está todo bien, pero hay que preparar el telescopio y comprobar los instrumentos. Algunas veces tenemos que hacer cambio de instrumentos, otras veces no es necesario, pero hay que cambiar la configuración del instrumento. Aquí os muestro algunas imágenes del cambio de filtros. Los filtros sirven para ver el cielo en un color o en otro. Aquí vemos a mi colega Chemita, que para no manchar, se llama Chema y le llamamos Chemita. Por eso he dicho Chemita. Cambiando los filtros con mucho cuidado para que no le caiga ninguna mota de polvo. Por eso va, por así decirlo, disfrazado, que parece que está operando. Aquí vemos la rueda de filtros, una foto que hice desde abajo. Aquí se me ve la cara. Aquí vemos un filtro especial que estuvimos probando para medir variaciones en estrellas y medir. Estuvimos probando y dimos luz verde
para que se observase con él. Este fue en el telescopio nórdico y ha sido muy útil para caracterizar y para descubrir planetas alrededor de estrellas. Y aquí estos dos son diferentes, ¿no? Aquí vemos un color, pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Alguien me sabe decir lo que ocurre en este y en este? ¿Qué es lo que vemos? Un espectro. Aquí vemos la luz blanca y que si ponemos este aparatito, que del inglés es un Grisen, lo que hace es dispersar la luz y crear un espectro, un arco iris, y descompone la luz en los diferentes colores. Esto nos sirve para medir, por ejemplo, la composición química de los objetos del cosmos. Entonces, esto, pues ponemos estos instrumentos, aquí lo hemos puesto ya en la rueda de Alfox. Alfox es un instrumento del telescopio nórdico, y una vez que lo hemos puesto tenemos que hacer algunos test para ver si todo va bien. Esto dependiendo de cuántos cacharrines tenemos que cambiar, pues nos puede llevar pues fácilmente 1 hora o 2 horas, y dependiendo de la pericia que tengamos, pues también. Típicamente al final era 1 hora, dependiendo. Pero si algo te ocurre es mejor ir con tiempo. Por eso decía de ir con tiempo. Entonces, una vez que ya hemos hecho los test, el siguiente paso es enfriar. ¿Enfriar el qué? Pues enfriar las CCDs. ¿Alguna vez hemos pasado demasiado tiempo con el móvil o viendo vídeos y que se nos ha puesto el móvil caliente, caliente? Sí, pues eso es malísimo para tomar imágenes astronómicas. Eso lo que nos produce es que nos da mediciones erróneas. Entonces, lo que se hace es poner la CCD en un dispositivo al vacío. Aquí vemos una bomba de vacío en el que poníamos la CCD dentro de otro cacharrito de un dispositivo. Es una bomba de vacío, se alcanzaba el vacío, y además tenemos nitrógeno líquido para rellenar ese dispositivo y mantenerlo frío durante toda la noche. Aquí vemos toda la cámara, toda la electrónica, mi compañera Lucía y mi compañero David Shin, que era italiano, también fue compañero de piso. Y entonces lo que estamos haciendo aquí es enfriar. Bueno, primero voy a comentar esto. Subimos donde se almacena el nitrógeno, lo subimos con una grúa, y aquí arriba lo que hacemos es rellenar el dispositivo con nitrógeno líquido para que durante toda la noche esté a una temperatura fría de alrededor de unos -180 grados bajo cero. Entonces, una vez que ya hemos rellenado los, las cámaras con este nitrógeno líquido, hacemos una comprobación de todo el resto de instrumentos e instalaciones. Aquí estoy yo comprobando un medidor de calidad del cielo, y aquí tenemos una cámara que es como un ojo de pez, que sirve para monitorizar, mejor dicho, el cielo durante toda la noche y ver si aparecen nubes, cuando aparece la luna, aunque eso también lo sabemos por otras mediciones, y vemos que se nos ha colado una mariquita aquí dentro. Digo, me cago en la mar. ¿Qué ha pasado? Bueno, como estamos en el monte, pues es normal que nos aparezcan toda clase de animales. Aquí muestro una imagen de los visitantes más agradables, porque no voy a hablar de las arañas por la noche. Entonces aquí nos visitó, esto es en el observatorio de Jabalambre, nos visitó una cabra, que normalmente suelen subir cabras y ovejas, y esta decidió quedarse. Se emancipó del rebaño y la teníamos aquí. Aquí no estaba, y por las noches dormía por aquí, pegada a la puerta. Y bueno, había que tener un cuidado porque
vamos, se nos subió a la chepa, más de una vez se nos metió dentro, había que cogerla, madre mía. Un sapito, que es increíble, yo no sé con el frío que hace, cómo viven los sapos y las ranas, y estas son dos grajas que viven en el Observatorio del Roque de los Muchachos. Esta es la cúpula del telescopio nórdico, y aquí estaban, las dos tan contentas. Entonces, una vez que ya vemos los visitantes, tomamos las primeras imágenes de calibración. Eso es importante para obtener buenas imágenes de ciencia, este tipo de imágenes. Se llaman imágenes de bayas, de sesgo, pero lo importante es que hay que tomar estas imágenes antes de la noche. Se pueden también tomar por la noche, pero si se pueden tomar durante el día, mejor que mejor, porque es tiempo que no perdemos. Entonces, lanzamos toda una serie de calibraciones durante el día y entonces, dependiendo de cuán rápido hayamos sido y de si no ha habido ningún problema, pues al poner los diferentes elementos para la observación, pues podemos descansar un rato o prepararnos para la noche y empezar a comer, o si se nos ha hecho muy tarde, empezar a cenar. Típicamente esto puede ser las 3 de la tarde, 4. Si hemos sido más rápidos o ha habido que hacer pocas cosas, pues a las 2:30. Entonces, dependiendo del, bueno, de cómo haya ido la cosa, pues nos podemos retirar, descansar, comer o simplemente ni siquiera comer ni cenar, simplemente continuar, porque se nos ha hecho tarde, porque ha habido problemas. Entonces, el siguiente paso es que se nos aproxima la puesta de sol. ¿Qué ocurre? Pues cuando se aproxima la puesta de sol hay que prepararse para observar. Típicamente una hora antes de que se ponga el sol, yo suelo estar en el telescopio y lo que hacemos es abrir las cúpulas. Aquí vemos dos imágenes, una del Observatorio de Javalambre y otra del Roque de los Muchachos. Aquí podemos ver el Teide, unas vistas muy bonitas, y típicamente una hora antes empezamos a poner todo en marcha. Es decir, abrir cúpulas. Bueno, primeramente comprobamos que la previsión meteorológica está bien en estos momentos, es decir, la temperatura. Aquí lo que muestro es una página web que nos muestra los valores de la estación meteorológica que tenemos en el telescopio nórdico, si la temperatura está bien, la humedad y el viento sobre todo, y ver si va a haber buena previsión para el resto de la noche. Es importante que la temperatura esté por encima de los 0 grados, la humedad esté baja o por debajo de 90% de humedad y el viento. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si el viento es muy alto y la cúpula está abierta, puede haber problemas con la cúpula, haga efecto vela y nos vuele la cúpula o que haya algún problema. Ahora después os mostraré, parece, ¿cómo va a ocurrir eso? Bueno, se dan vientos huracanados arriba en los observatorios algunas veces o en numerosas ocasiones y hay que tener mucho cuidado. También si la humedad es alta y la temperatura es muy baja, se nos puede meter una nube dentro de lo que es la cúpula y cristalizar, generarse hielo. O si estamos intentando mover la cúpula del telescopio, se nos puede formar y que haya hielo, pues esto puede desgastar los rodamientos. Entonces es importante tener en cuenta la previsión. Y una vez que está todo ok, vemos que todo está en verde, no hay nubes por encima. Las nubes no hace falta mirarlo. Salimos y lo vemos a simple vista, sobre todo a estas horas que todavía es de día. Pues a ver, sí, vale. Puesta en marcha de todos los sistemas. Lanzamos con este ordenador el sistema de control del telescopio y aquí tenemos nuestra pantalla de control de lo que viene siendo el instrumento. En este caso, muestra por dónde va la luz, las diferentes pantallas, con diferentes informaciones sobre la adquisición de la imagen y con diferentes chequeos para el control del mismo. Entonces, una vez hemos puesto en marcha todos los sistemas
de lo que viene siendo el instrumento y el telescopio, empezamos a abrir el telescopio. Aquí os muestro unas imágenes de abriendo cúpulas, el telescopio nórdico abierto, aquí se ve el telescopio, aquí se ve cómo se va abriendo la cúpula con mi cara, para que veáis que soy yo. Aquí vemos una niña que está viendo cómo están abriendo los pétalos del telescopio. Dependiendo del telescopio, suele estar tapado el espejo para que no se manche de polvo. Y aquí ya una vez abierto. Este es el telescopio Isaac Newton y aquí es el telescopio, todas estas imágenes, esta y esta del nórdico. Y una vez que ya está abierto el telescopio, seguimos con más calibraciones. Estas calibraciones se tienen que tomar durante el crepúsculo y son también muy importantes. Hago especial hincapié en las calibraciones y ya lo veremos por qué. Es muy importante. Estas se tienen que tomar durante el crepúsculo y son en el crepúsculo de la tarde y o en el crepúsculo de la mañana. No hay, no hay otra hora para tomarlas. No vamos a entrar en detalles técnicos, después si queréis podemos especificar. Y una vez que ya se ha puesto el sol, podemos empezar a tomar imágenes. Aquí ya estamos preparados, esta es la sala de control del Observatorio Astrofísico de Javalambre, con mogollón de pantallitas. Aquí vemos imágenes de lo que viene siendo crudas de las observaciones. Aquí vemos el otro, estos son para el telescopio del 2,5, esto es para el telescopio de 80 centímetros, aquí una base de datos con las observaciones a hacer, aquí bueno, diferentes monitorizaciones para monitorizar el cielo, aquí la Meteo, la estación meteorológica de Javalambre, y aquí un telescopio con los diferentes tiempos, el tiempo local, el tiempo universal y el tiempo siderio. Una vez que ya empezamos a tomar, tomamos las primeras imágenes. Y aquí vemos una imagen tomada con el telescopio de 2,5 metros de Javalambre y vemos a que esta imagen no es nada bonita. Nada, nada. Se ven muchos artefactos, aquí como una especie de ondas, como si fuera de onda de playa. Aquí vemos un manchurrón. Entonces, todo este tipo de cosas se quitan, son artefactos debido a la cámara y se quitan con imágenes de calibración. Después veremos el resultado de eliminar estas cosas. Pasamos la noche tomando imágenes y esto es pues diferentes imágenes tomados durante la noche. Aquí esto fue una imagen de... ¿Alguien sabe qué es esto? Júpiter. Es una imagen de Júpiter en el infrarrojo. Diferentes imágenes. Aquí vemos lo que alguien ha dicho por allá de tomar un espectro. Pues aquí estamos poniendo una rendija para tomar el espectro. No es nada, bueno, para mí es normal, pero que no es nada parecido a lo que la intuición nos parece. Está todo informatizado. Aquí nos aparece un mensaje de error. Hay que estar muy atentos por la noche y tener estudiados previamente cuáles son los mensajes de error que ha habido en noches anteriores para que si nos ocurre algo parecido, solventarlo lo más rápido. Y después, durante la noche, pues tenemos diferentes herramientas. Antes he comentado que nos ayudan en las observaciones. Esto es un gráfico que nos ayuda a ver cuál es el momento más alto del objeto por la noche. Y antes, no sé si recordamos el ojo de pez que comenté que había una mariquita dentro. ¿Os acordáis? Pues el ojo de pez es esto. Sirve para ver cómo está el cielo, ver diferentes partes y si hay nubes o aparecen nubes, pues nos aparecerán por aquí y vemos dónde están apuntando los diferentes objetos que queremos observar. En este caso tenemos estos tres objetos que son estos dos y este, el cuarto es este que está aquí, el quinto es este, y entonces vemos cuál es la posición del cielo. Entonces, como aquí está más brillante, porque todavía hay parte de luz, pues yo observaría este objeto que está en la parte más oscura. Entonces son herramientas que nos ayudan a observar. Una vez que ya aquí tenemos otra imagen de lo que es un campo, aquí vemos más artefactos.
que por eso ya veremos al final la imagen qué hacemos con tanta calibración y con estas imágenes científicas, que antes de obtener algún dato científico, pues tendremos que calibrarlas. Y por la noche nos pueden ocurrir muchas cosas. Aquí vemos otro ojo de pez, este caso es de la asociación, es una imagen tomada por la Asociación Astronómica de Teruel, y con este ojo de pez alguna vez lo que vemos son bólidos, son meteoritos que cruzan la atmósfera y que los podemos ver, como vemos aquí. Y esto es una imagen de una aurora boreal que vimos en el Observatorio Astrofísico de Javalambre, que fotografió mi compañero Natalio Maicas, desde aquí un saludo, y aquí con su móvil, él es muy, vamos, ha hecho mucha astrofotografía y consiguió una aurora boreal, o sea que de vez en cuando conseguimos regalitos como estos. Sigue la noche, continúa la noche. Ya se nos hace cada vez más tarde, nos hemos tenido que tomar algún café, vemos que la temperatura ha bajado, vemos que la humedad, pero sigue manteniéndose bien, la humedad está muy bajita y el viento está bastante bajito. A partir de 12 metros por segundo es cuando este telescopio se cerraría. Pero vamos, tenemos que estar pendientes y comprobar el tiempo meteorológico por la noche. ¿Y por qué? Porque puede haber problemas en la cima del mundo. Aquí os muestro varios ejemplos. El primer ejemplo es cuando he hablado de que había viento, hay vientos muy fuertes. Esto es un contenedor de obra de un experimento que hicieron desde el Roque de los Muchachos con el Teide, que lanzaba haces de láser, pulsos, y medían cuánto tardaba. Bueno, pues no lo anclaron bien, o no lo anclaron lo suficiente, o creían que no iba a haber suficientemente viento. Y aquí vemos cómo un container de obra con dentro mesas y sillas se estampó del viento que hacía con el telescopio nórdico. O sea que arriba hace mucho, mucho, mucho viento. Aquí es otra imagen, que esta imagen es muy, muy, muy reciente, es de hace 3 semanas. Esto es una imagen, empezó a nevar, empezó a nevar, empezó a nevar y se nos tapó la entrada de emergencia. Entonces aquí vemos, esta es una entrada, una o salida de emergencia, hay más, pero se nos tapó de la cantidad de viento y nieve que hacía. Entonces se dan situaciones un poco violentas. Y este es un problema que se nos desconectó unos cables en el Isaac Newton y entonces yo no estaba capacitado y tuve que llamar a mi superior, al operador del William Herschel, para que conectase unos cables determinados. Esto a mitad de la noche. Entonces, suele haber problemáticas. Suele haber más problemas. Arriba hace mucho viento y mucho frío. Aquí os muestro algunas imágenes. Hemos visto antes imágenes muy bonitas con el sol donde se veían los telescopios, ¿no? Pues estas son las mismas imágenes, pero con una cantidad de hielo terrible. Aquí más imágenes de hielo. Aquí me veis a mí gritando de frío, que subimos para comprobar que los instrumentos estaban bien. Aquí no se podía salir, el coche estaba tapado. Tuvo que venir la quitanieves del Observatorio del Roque de los Muchachos a quitar la nieve y esta última imagen es del Observatorio de Javalambre, donde la quitanieves tuvo que, tuvo que arrastrar un coche porque se había quedado, vamos, en la nieve. Y por último, una vez que hemos visto todos estos problemas, ya hemos acabado una noche en la astronomía, una noche en el mundo del astrónomo moderno. Quería daros unas pinceladas de algunos hitos de la astronomía moderna que se han hecho, para que mañana podamos decir, ¡buah! Fíjate lo que he aprendido, uf", y que no digáis, ¡buah! Menuda chapa nos dio este hombre ayer. Entonces, el primer hito que es el agujero negro supermasivo del centro galáctico de la Vía Láctea. Está alrededor de Sagitario A y se ha hecho en combinación con
el observatorio de Irán con otros telescopios, combinaron diferentes antenas para medir, bueno, las diferentes antenas montan un consorcio que se llama el Telescopio de Horizonte de Sucesos, y esto es una imagen procesada después de bastante tiempo, no sé si ha habido un año o dos, porque han tenido que calibrar todas las radioantenas, y es una imagen de lo que viene siendo un agujero negro. Estas líneas son las líneas del campo magnético, y aquí estaría el agujero negro y con toda la información alrededor. Esto ha contribuido en la astronomía española a través del IRAM y a través de varios investigadores que están, por ejemplo, en Granada. El siguiente hito es, como no, el Tracy Atlas. El Tracy Atlas es un visitante, un cometa, que viene desde los confines de la Vía Láctea. Hay algunos que dicen que es una nave espacial tripulada por extraterrestres. Yo no lo sé, pues no soy especialista ni en extraterrestres ni en cometas. Lo que sí que sé es que se está observando muchísimo desde todos los telescopios. Se han hecho observar, esto es una imagen del Hubble, pero se han observado desde el telescopio nórdico, se ha observado desde Tenerife, se ha observado desde el Gran Tecan, y lo que parece ser es que viene, porque he dicho desde los confines de la Vía Láctea, porque tiene una composición química un poco extraña. El siguiente hito no es un hito. Como os he mostrado unas imágenes de asteroides, yo os voy a mostrar cómo se descubren los asteroides en imágenes de astronomía. Entonces he tomado como ejemplo dos trabajos de dos compañeras, una es Miriam y la otra es Elena, y aquí vemos cómo normalmente los descubrimientos de asteroides son un poco por serendipia, ¿no? No se va a buscar un asteroide, sino que se observa otra serie de cosas, y lo que vemos es, por ejemplo, aquí varias imágenes que se tomaron en varios momentos, y vemos cómo el objetito, todo el resto de objetos está fijo. Aquí hay tres objetos, aquí hay tres, aquí dos, y vemos cómo el objeto, que está marcado en rojo, se va moviendo a lo largo de las diferentes imágenes. Los objetos que hay en el campo permanecen fijos, pero este asteroide pues se va moviendo. Entonces esto, a través de herramientas informáticas bueno, software especializado que hacen investigadores, pues se pueden determinar y descubrir. Aquí, como las observaciones duraban más tiempo, no se veía como un puntito que se iba moviendo, sino lo que se veía era un trazo. Y vemos el principio del trazo, bueno, aquí el posible origen donde empezaría y el posible final. Y vemos cómo se ha movido. Lo vemos aquí, esto fue en el trabajo de Elena. Lo he mostrado a nivel ilustrativo porque me parecía muy divertido y muy curioso, la verdad, porque esta gente tiene que desarrollar herramientas muy potentes para esto. Una vez que hemos pasado de los asteroides, cómo no, el James Webb Space Telescope, el Observatorio Espacial del James Webb, que es el telescopio espacial más grande que se ha lanzado al espacio, con un espejo de 6,5 metros. Ha revolucionado nuestra visión tanto de las diferentes disciplinas. Aquí vemos un campo profundo donde se ven esto que veis, las galaxias no son trazos de asteroides, son galaxias distorsionadas por lentes gravitacionales, es decir, agujeros negros que desvían la luz. ¿Ves? Aquí vemos más. En este mosaico después vemos una región de formación estelar, Carina. ¿Qué es una región de formación estelar? Lo veremos después. Aquí todo lo contrario, las últimas etapas de una estrella, es decir, está
está pereciendo y entonces en las últimas etapas eyecta material y se ven con diferente color el objeto central. Y aquí una imagen de diferentes galaxias interaccionando entre ellas. Son el quinteto de Stefan. El James Webb ha habido una contribución por parte de la Agencia Espacial Europea, también, pero sobre todo de la NASA. Y a continuación muestro el proyecto North Face, liderado por la investigadora Aurora Sicilia Aguilar, que son observaciones que se hacen con este telescopio desde el observatorio de Javalambre con el telescopio 80 centímetros. Es pequeñito, pero toma unas imágenes del cielo muy grandes. Aquí vemos otras dos regiones de formación estelar diferentes. Cuando he mostrado imágenes sin procesar, a que no se veía nada. ¿Veíamos algo? No, no, y eran muy feas. ¿Qué ocurre? Que con procesado, utilizando calibraciones, obtenemos información a nivel cualitativa y para investigar y podemos hacer este tipo de imágenes. Las regiones de formación estelar son regiones donde están naciendo estrellas, son guarderías de estrellas. Y entonces, gracias a diferentes guarderías, es decir, con guarderías con diferentes edades, es como ir a parvulitos o como ir a primero de CB o a primero de primaria. Pues veremos estrellas con diferentes edades. Pues podemos ver diferentes objetos como este, que está con una edad más o menos determinada, y ver diferentes procesos. Estas imágenes las ha procesado, son de TR-37 y de la nebulosa del árbol de Navidad. Están procesadas por otro colega, José Luis Lamadrid, y desde aquí también le mandamos un saludo, que hace un trabajo enorme con estas imágenes. Y por último, no voy a mostrar nada más. Vamos a resumir que hemos dado un paseo en la astronomía del ayer y al hoy, viendo cómo se utilizaban diferentes instrumentos como sextantes, a una especialización en lo que viene siendo en los diferentes grupos de trabajo de un telescopio para obtener imágenes bonitas y datos a nivel de investigación cuantitativos. Después hemos visto un día en la vida de un astrónomo o un operador, como como es lo que me ocurre a mí cuando trabajo. Y después hemos visto unos cuantos hitos de la astronomía moderna en la que hemos contribuido la astronomía española, que a día de hoy tenemos un papel muy relevante, la verdad. Esto es el resumen y por último, si los cálculos están bien, si hemos estudiado bien las efemérides, si nuestras suposiciones del cosmos son buenas, entonces veremos que el eclipse de sol del 12 de agosto de 2026 tendrá lugar, porque todo esto es para seguir como hacíamos antaño, conocer más y más el cosmos y conocer si de verdad las posiciones de los planetas y las estrellas y los objetos que hay, el Sol en este caso y la Luna, están todo en orden. Entonces veremos el eclipse el 12 de agosto. Y por eso he querido acabar con esta imagen. Pues muchas gracias a todos por escucharme y nada.